Y a propósito de este tema de las familias separadas, de la política de tolerancia cero, hasta ahora el gobierno de los Estados Unidos ha separado a 8.000 familias inmigrantes desde el 2017. Así lo ha denunciado la organización Amnistía Internacional en su informe Estados Unidos no tiene ningún derecho aquí. Según el documento, la cifra supera en casi 2.000 a las separaciones admitidas por las autoridades oficiales de la Unión Americana. De acuerdo al autor principal del texto, este tipo de medidas va en aumento y busca castigar deliberadamente a quienes pretenden entrar al país por la frontera sur con acciones que violan la legislación nacional. Amnistía Internacional recibió información el mes pasado que contradice la información que se ha hecho pública en el último mes y en el último año. Las autoridades estadounidenses nos dieron estadísticas que indicaban que más de 6.000 familias, unidades familiares, debería decir, habían sido separadas durante el curso de 4 meses entre abril y agosto. Esos números son mucho más altos que los que se publicaron inicialmente e indican que no están completos y anticipamos que incluso se anunciarán números mayores. A esta hora nos acompaña Carolina Jiménez, ella es directora de investigación de Amnistía Internacional para las Américas. Señora Jiménez, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Mucho se ha especulado en relación a la cifra que involucra la separación de familias. Atendiendo este informe, no serían 6.000, serían 8.000 y además con la advertencia de que pueden ser anunciadas cifras muchísimo más altas. ¿En qué se basa Amnistía Internacional? ¿En qué sustenta esto? Bueno, lo primero que hay que decir es que las cifras las recibió Amnistía Internacional de parte justamente del propio gobierno norteamericano. Nosotros hemos hecho varias solicitudes de acceso a la información, estuvimos en constante comunicación con algunas agencias especializadas en el tema de inmigración y fueron ellos quienes nos dieron la cifra. Debo decir que para nuestra propia sorpresa, porque las cifras son verdaderamente alarmantes, ¿no? Posteriormente quisieron matizar esas cifras utilizando o confundiendo la información cuando dijeron que no necesariamente se referían a familias sino a unidades familiares. Y esto estamos hablando solamente de 4 meses, ¿no? El número de 6.000 unidades familiares. Si sumamos los números que ya habían hecho públicos anteriormente, que son más o menos casi 2.000, estamos hablando de posiblemente 8.000 unidades familiares a las que habría que agregar otras cifras que no dieron en algunos meses en donde básicamente no hay ninguna información. Nuestra conclusión es que en primer lugar hay un completo irrespeto por la necesidad de tener información muy precisa sobre una política tan impactante en términos de los derechos de las familias como es saber, uno, dónde está cada niño que ha sido separado de sus padres y dos, cuáles son los lugares donde están, el número específico que fue separado, las relaciones que existen entre estos niños, sus padres y sus tutores, pero el desorden de las cifras muestra el desorden mismo de una política que no tiene para nada como base los derechos de las personas a quienes están deteniendo y de las familias a quienes están separando. Cuando uno, Carolina, cuando uno escucha estas cifras, cuando uno escucha sobre este desorden que hay, sobre el no saber exactamente dónde están los niños, quiénes son los niños, dónde los ubicaron, cuando uno se da cuenta que pueden ser más de 8.000 familias separadas, lo que no se puede comprender es que no pase nada. Es decir, que esto no levante una alarma general por la violación que se está cometiendo, y esto lo leí en el informe, contra propia reglamentación de Estados Unidos. Es decir, ni siquiera se está cuidando el marco legal en lo que está ocurriendo. Efectivamente ha habido una postura del gobierno norteamericano contraria no solo al derecho internacional de los derechos humanos, sino a su propia legislación interna que tiene estándares importantes de protección de la niñez y que han sido completamente irrespetados por parte de la administración de Donald Trump. En algún momento, cuando se hizo pública los números tan altos y bueno, cuando comenzaron a aparecer las imágenes de los niños solos en centros de detención, sufriendo tremenda y amargamente por la separación
a la que estaban siendo sometidos de sus familias, hubo un movimiento, ¿no?, dentro de Estados Unidos que reclamó un cambio, pero no es lo que quisiéramos ver, que es un final, una exigencia completa a que esta práctica cruel que constituye tortura bajo el derecho internacional sea completamente eliminada. Y creo que en ese sentido tiene mucho que ver la propia retórica desde el propio presidente de Estados Unidos, que ha venido desde que era candidato presidencial promoviendo una narrativa de deshumanización de las personas migrantes, a quienes trata de criminales, de terroristas, y lamentablemente puede que tenga oído en algunas personas que no tienen mucha tolerancia a las necesidades que tienen muchísimas personas que están entrando en el país porque necesitan protección internacional. Entonces sí, nos preocupa que esa narrativa de deshumanización esté teniendo un impacto político directo, pero también creemos que son muchas las voces que se han alzado contra una práctica, insisto, que constituye tortura, porque no hay nada peor que escuchar los testimonios de los padres, de las madres, pero sobre todo de los niños, después que son reunificados y han pasado meses alejados de su familia, con unos impactos psicológicos que constituyen traumas que podrían tener consecuencias futuras en el estado emocional de estos niños. Evidentemente. Quiero insistir sobre este punto porque me parece importante. La política de tolerancia cero llega a crear de alguna manera situaciones o circunstancias que son consideradas tortura de acuerdo a los estándares internacionales. Quiero profundizar sobre esto, Carolina. Quiero que nos expliques un poco más, porque creo que hay que estar muy claro en relación a esto. Sí, fue un análisis muy riguroso que nosotros hicimos sobre lo que es la práctica de la separación familiar. Amnistía Internacional no usa este término ligeramente porque la tortura es una violación muy grave de los derechos humanos en cualquier país en que se realice. Para que un acto constituya tortura tienen que haber ciertos elementos presentes. En un primer lugar, tiene que ser cometida por un agente estatal. Y la práctica de separar familias es una orden que viene directamente del Ejecutivo. La política de tolerancia cero fue una política instituida por el gobierno norteamericano y que llevan a cabo los agentes fronterizos, los agentes de ICE, etc. Lo segundo es que tiene que tener una intencionalidad definida, y creo que los mismos voceros del gobierno norteamericano fueron muy claros, que ellos realizaban esta práctica para desincentivar a las familias a que cruzaran la frontera México-Estados Unidos. Entonces, la intención de realizar esta práctica era que las personas dejaran de solicitar refugio en Estados Unidos. En tercer lugar, para que exista tortura tiene que haber una pena severa, se tiene que infligir desde el Estado, desde agentes del Estado, un dolor, una angustia severa, mental o física. Y en este caso hemos visto que sin duda en todas las entrevistas que tuvimos la oportunidad de realizar en 3 viajes distintos que hicimos a la frontera, donde cubrimos los 4 estados fronterizos de Estados Unidos con México, no nos quedó la menor duda de que se estaba infligiendo sobre todas estas familias una profunda agonía mental. Nuestras entrevistas con las madres en especial, pero también con algunas abuelas que les habían quitado a sus hijos en el momento del cruce, demostraban una angustia tremenda, muchísimas enfermedades que habían surgido justamente después de que fueran separadas de sus niños, de quienes no sabían por semanas, a quienes habían separado al otro lado del país, y ese dolor y esa angustia que desgraciadamente crearon en estas familias fue uno de los elementos más importantes a la hora de que hiciéramos el análisis de que esta práctica constituye tortura bajo el derecho internacional. Carolina, basta con la respuesta que dan las autoridades, que lo acabas de mencionar, es que esto se hace para no incentivar, porque me voy a equivocar en este momento si digo la palabra completa, para no incentivar ese paso de la frontera. ¿Cómo justificar la tortura con esta declaración? Es decir, no se puede torturar a alguien para que no lo haga más.
no se puede someter a estas familias a esta situación que las puede dañar emocionalmente por el resto del tiempo a los niños para que sus padres no lo hagan más. Es decir, ¿qué puede justificar la aplicación de esta política que está dejando secuelas, pero que, vuelvo a insistir, está considerada tortura según los estándares internacionales? No, obviamente la tortura es injustificable. Lamentablemente creo que lo que estamos viendo en este momento y con este gobierno es una xenofobia institucionalizada que no tiene mayor respeto por la necesidad de prohibir este tipo de prácticas, y también un gran desconocimiento del contexto y de las razones que explican la salida de muchas familias, sobre todo de los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, de Guatemala, El Salvador, Honduras, pero también han habido casos de familias mexicanas e incluso documentamos el caso de una familia de Brasil. Las familias huyen de sus países o de sus comunidades porque quedarse implica usualmente un riesgo mayor que irse. La mayoría de estas familias están huyendo para poder salvar la vida de sus hijos, porque viven en condiciones de violencia extrema en las que quedarse en sus comunidades implica poder perder a sus hijos, ya sea porque los secuestran o los reclutan, las llamadas maras, las pandillas en Centroamérica, porque ya han matado o asesinado a miembro de su familia y se ven obligadas a huir. Entonces, llegar a un país que se supone que tiene Estado de Derecho, un país que se supone que tiene una tradición de protección para las personas que buscan esa protección, y encontrarse con que al llegar, en vez de recibir protección, son víctimas de tortura, es realmente uno de los escenarios más tristes y políticamente más reprochables que estamos viendo en las Américas en estos 2 últimos años, desde que la administración Trump ha llegado a la Casa Blanca. Lo que parece olvidarse en el caso de la administración Trump es que una familia cuyos hijos están en riesgo en el país donde están van a hacer todo lo que puedan hacer para salvar a sus hijos. Este tipo de prácticas no disuaden a estas familias, porque quedarse, insisto, muchas veces es una sentencia de muerte. Entonces esperemos, ¿no?, que el Congreso de Estados Unidos al menos pueda actuar para prohibir este tipo de prácticas, porque a una familia que necesita protección, terminar tratándola con tortura es completamente inaceptable. Es una dura realidad, ciertamente. Carolina Jiménez, directora de investigación de Amnistía Internacional. Gracias, Carolina, por habernos acompañado. Ojalá y este informe de Amnistía tenga el eco que busca y tenga una respuesta conveniente para esta circunstancia que se está presentando. Gracias y buenas tardes. Eso esperamos. Muchas gracias, Idania.